Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 10, versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuestro cuarto punto, lo que es la seguridad de salvación, de lo que es la salvación, no se pierde. Estamos hablando en esta serie de videos que la salvación no se pierde. Primero, porque es de Dios. Segundo, porque todos los hombres son pecadores. Tercero, el Hijo nunca deja de ser Hijo. Nuestro cuarto punto es: estamos en las manos de Dios. Estamos en el lugar más seguro, que son las manos de Dios. Por eso el Señor dice aquí en Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Aquellas que han creído y han sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No solamente que somos ovejas del Señor, sino que estamos en las manos del Padre. Y dice que el Señor les da vida eterna a todos aquellas que son sus ovejas, o sea, aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Y dice: mi Padre me las dio y es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos de Dios y estamos en las manos del Padre y las manos de Cristo. Hay como una doble cobertura, si lo podríamos decir de alguna manera. Cuando era pequeño siempre jugaba con mi padre o con mis tíos mayores. Yo era muy pequeño, muy chiquitito, y jugaba a abrirle la mano a ellos. Yo recuerdo la mano de mi padre, la veía inmensa porque yo era muy chiquito, y mis manitos parecían 10 veces más pequeñas que las manos de mi padre. Y él cerraba su puño y yo trataba de abrirle el puño, pero nunca pude, porque eran las manos de mi Padre. Por eso dice que las manos del Señor, dice en una palabra, que estaba escondido su poder. Y ellos expresaban su fuerza, digamos, mis mayores, expresaban su fuerza a través de cerrar el puño y yo no poder abrirlo, y estaban expresando su fuerza y su poder. Es un ejemplo de cómo, salvando la distancia, cómo el poder de Dios está en sus manos. O sea que estamos cubiertos con el poder de Dios y no hay nadie que nos pueda arrebatar de sus manos. Por eso lo dice la palabra del Señor. Dice en 1 Crónicas 29:12 que, vamos, 1 Crónicas 29:12, un pasaje bellísimo. Es decir, la palabra del Señor. Dice: la riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En tu mano está la fuerza y el poder. Estamos rodeados de la fuerza y del poder de Dios. Por eso la salvación no se puede perder, porque estamos rodeados de la fuerza y del poder de Dios. Por eso el Señor dice que tenemos la unción del Santo, estamos protegidos con la unción del Santo, estamos protegidos por la mano del Señor. A las ovejas se las unge con aceite, se las cubre. Hablando de las ovejas naturales, se las cubre, el pastor cubre a las ovejas con aceite para que nadie las pueda molestar, y es una forma de cubrirlas de enfermedades, de los insectos molestos, etcétera. Porque los insectos se le meten en las narices, en los hocicos o en sus oídos, y perforan y hacen daño a las ovejas. Entonces, la unción que le ponen los pastores, o sea, es un aceite mezclado con algunos medicamentos, hace que la oveja esté protegida de enfermedades, protegida de la muerte, protegida del tormento
de otros animales. Entonces nosotros estamos cubiertos por la mano de Dios, estamos cubiertos por la sangre de Cristo y no hay nada que nos pueda condenar. Por eso la palabra del Señor dice que no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Podemos leer en Isaías 35:8, y este es un pasaje que se toma los que creen en pérdida de salvación, apoyándose en las obras, apoyándose en que la persona tiene que seguir o tiene que hacer un camino recto para poder salvarse. Por eso la falsa enseñanza y las doctrinas heréticas tienen esta línea, digamos, que la salvación tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. O sea que la salvación es progresiva. Para la falsa enseñanza, la salvación tiene una puerta, tiene un camino a recorrer y tiene una meta. La meta es salvarse, la meta es llegar al cielo, pero hay un camino a recorrer. Esa es la falsedad. Esa es la falsedad. Y se toman, por ejemplo, de este versículo que dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, quiere decir que ellos tienen que hacer un camino de santidad por medio de las obras. Y esta es donde erran y donde es otro evangelio. Es otro evangelio, un evangelio diferente. Es el mensaje de la serpiente que le dijo a Eva: vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, andando por un camino de santidad. Por eso ellos creen que para salvarse tienen que andar por un camino de santidad. Obviamente, andamos por un camino de santidad, pero no depende ese camino de santidad en el cual nosotros andamos, por decirlo de alguna manera, nuestra salvación, porque ya somos salvos. Si nos santificamos es para darle la gloria al Señor, para agradar al Señor y tener un buen testimonio delante de los hombres. Por eso Santiago exhortaba allí en Santiago 2, del 14 en adelante, a los hermanos a tener buenas obras, a tener una fe viva, para dar un buen testimonio delante de los hombres. Pero no está hablando allí de salvación, sino está hablando de un buen testimonio delante de los hombres. Entonces, el camino de santidad es el camino que caminó el Señor. El Señor sí caminó por un camino de santidad. Es el único que caminó por ese camino de santidad. Nosotros, al creer en Él, estamos en ese camino de santidad. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, por más torpe que sea, no se extraviará, dice. O sea, no se perderá. Acá está diciendo que la salvación no se pierde, por más torpe que sea, dice. Vamos a leerlo de vuelta. Dice, allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. Obviamente, en este camino de santidad, que es el camino de Cristo, no pasará inmundo, porque está hablando de que ninguna persona que ha sido lavado por la sangre de Cristo puede andar por este camino de santidad porque no ha sido lavado simplemente, no porque se ha salido del camino, porque el que está en el camino no se puede salir más del camino. Por eso dice allí en la final del versículo, dice, por torpe que sea, no se extraviará. Dice, podemos leer, inmundo, no habrá impíos. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios. En la familia de Dios son todos salvos. En la familia de Dios están todos salvados. En el cuerpo de Cristo están todos salvados. No hay inmundo. ¿Por qué no hay inmundo? Porque todos han sido lavados con la sangre de Cristo. Eso es lo que no entienden los que creen en pérdida de salvación, aquellos que se aferran. Pero
Hay muchos hermanos que son dóciles a las palabras del Espíritu Santo cuando nos habla a través de las Escrituras. Por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. O sea, no hay impíos en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios no hay impíos, no hay gente que no ha sido lavada por la sangre de Cristo. Todos los que pertenecen al pueblo de Dios están salvados, son salvos. ¿Por qué? Porque están en las manos de Dios, pertenecen a Dios. Y dice, sino que Él mismo estará con ellos, la misma presencia está en nosotros, o sea, está el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dijo que aquel que no tiene el Espíritu Santo no es de Él. ¿Por qué no tiene el Espíritu Santo? Porque no ha sido lavado con la sangre de Cristo. ¿Por qué no ha sido lavado con la sangre de Cristo? Porque no cree en la sangre de Cristo. Cree en sus propias obras. Y al creer en sus propias obras, Dios no lo puede limpiar porque no tiene fe, porque sin fe nadie puede agradar al Señor. Por eso lo que agrada al Señor es la fe. Hablamos en el video anterior que vencer es creer. Por eso es lo que le agrada al Señor. La fe que nosotros tenemos en Él, en su obra, en su sangre. Eso es lo que agrada al Señor. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea que la persona, quiere decir que la persona que creyó y Dios lo salvó, no se va a extraviar, no se va a perder nunca más. O sea, no va a ir al infierno, en una palabra. O sea, puede tener sus problemas aquí en la tierra a causa de sus propios pecados, pero sabemos, y lo decimos una y mil veces, que los pecados ya no se le computan, pero paga las consecuencias de los pecados. Puede tener problemas, miles de problemas, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, va a tener sus consecuencias el pecado, pero el alma de la persona, del Hijo de Dios, del hermano, está salvada. No. Por eso dice, por más torpe que sea, no se extraviará. Entonces dejamos en claro este punto de que los de pérdida de salvación, los del evangelio diferente, los que creen en el mensaje de la serpiente, que la salvación es por obra, se apoyan en este pasaje, que hay un camino de santidad y que no hay inmundo que pueda, y no pasará inmundo por él, dice, lógicamente. Porque en este camino de santidad solamente están los salvados. Y este camino de santidad, ¿quién lo caminó? Nosotros no lo caminamos. El que lo caminó fue Cristo. Y nosotros al creer en Él fuimos puestos en este camino, podríamos decirlo, en este camino de santidad. Porque no es por obras. No es por obras. La salvación no es por obras. No es porque yo ando en santidad que me voy a salvar. Yo me salvo porque he creído en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Entonces se apoyan en este versículo para decir que la persona tiene que andar en forma impecable. Nadie es impecable. Y nadie muere inmaculado. Todos mueren con alguna debilidad, con algún pecado. El único que fue sin pecado y murió fue Cristo. El único que caminó por esta tierra y jamás pecó, Cristo, porque Él es Dios. Y su sangre preciosa es la única que nos puede redimir. Es la única que nos puede lavar de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el Verbo encarnado, el Logos encarnado, el Dios hecho hombre. Así que este camino de santidad es el camino que caminó Cristo. Y nosotros al creer en Él, nosotros andamos por este camino, pero lo andamos por fe. Por eso dice la palabra que no andamos por vista, sino que andamos por fe. El camino lo caminó Cristo. Y nosotros al creer en Él, se nos imputa todo ese andar. Ese andar. Si nosotros tenemos una vida de santidad, se podría decir, es para agradar al Señor y tener un buen testimonio delante de los hombres, pero ya estamos salvados para la gloria y la honra de nuestro Dios. Entonces, no podemos
Es imposible perder la salvación porque estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de sus manos. En Ezequiel 3:14, vamos a leer, 3:14 dice, me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. La mano de Jehová es fuerte sobre nosotros. No hay nada más fuerte que las manos de Dios. No hay nada, porque dice que allí estaba escondido su poder en las manos de Dios. Si yo siendo un niño no podía abrir las manos de mi padre y de mis mayores, cuánto más el diablo, la muerte, el pecado, puede abrir las manos de Dios para arrebatarnos. Nadie, absolutamente nadie. Ahora estamos en las manos de Cristo y en las manos de Dios. Y dice 1 Pedro 5:6. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. 1 Pedro 5:6. 1 Pedro 5:6. Dice que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Bajo la poderosa mano de Dios. Si algo se destaca en la palabra del Señor, que las manos del Señor son poderosas. No hay nada que nos pueda arrebatar del poder de Dios. Estamos bajo el poder de Dios, bajo la unción del Santo, como dice el apóstol Juan, vosotros tenéis la unción del Santo y entienden todas las cosas. Es el Espíritu Santo ahora el que está con nosotros, el que estamos sellados con el Espíritu de Dios, y no hay nada que nos pueda arrebatar, porque dice que los que creen en Él tienen vida eterna. Por eso dice allí en Juan, yo les doy vida eterna. Entonces, este sería el cuarto argumento, digamos, de que la salvación no se pierde porque estamos en las manos de Dios. Entonces, ¿qué enseñan los de pérdida de salvación? O lo que el diablo trata de inculcar y de meter en la mente de los hermanos es atormentándolos, diciéndoles que no son hijos de Dios, que están perdidos, que van camino al infierno si no hacen buenas obras. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque Dios no se apoya en nuestras obras, sino que se apoya en la obra de Cristo, en la obra que Cristo hizo en la cruz, en su sangre preciosa, que ha pagado el precio por nuestras almas. Así que este sería nuestro cuarto punto, y podríamos agregar el quinto punto, que es el nuevo nacimiento. Somos nacidos de arriba. Juan 3:5 dice que tenemos el nuevo nacimiento cuando creemos. Cuando creemos en el Señor tenemos el nuevo nacimiento. Y es un tema lindo cuando se lo entiende. Dice, bueno, acá Jesús está hablando con Nicodemo, y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremendo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, es el nuevo nacimiento, como dijimos en el video anterior, creo, que dijimos que la salvación es el nuevo nacimiento, y la salvación es instantánea, digamos, una persona no tarda años, o no tardamos años en nacer. Nosotros, cuando vino el día nuestro para nacer de nuestra madre, simplemente nacimos, no nos llevó años nacer. Como dice la falsa enseñanza de la pérdida de salvación, que la salvación es progresiva, que es algo que tiene un comienzo, un desarrollo y un final, una puerta, un camino y una meta. Eso es totalmente falso, eso es totalmente herético, eso ofende a Dios, porque la salvación está claramente explicada en las Escrituras, y el que no la entiende es porque no la quiere entender o porque no tiene al Espíritu Santo, una de dos. Hay hermanos que sí tienen al Espíritu Santo, pero no lo entienden porque han sido mal enseñados.
o hemos sido mal enseñados. No había claridad en las personas que enseñaban con respecto a la salvación. Entonces no se podía, si a una persona le enseñan mal, va a aprender algo mal. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y nos ilumina el entendimiento y podemos entender la salvación, le damos la gloria al Señor. Entonces dice que no puede ver el reino de Dios aquella persona que no ha nacido de nuevo. ¿De dónde nacemos? Nacemos de arriba. Por eso dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos nacidos de arriba. Somos nacidos de arriba. Porque la religión, los nacidos de nuevo los crean ellos, o sea, crean su propia salvación. El evangelio es diferente. Ese nuevo nacimiento no viene de arriba, sino que viene de abajo, así podríamos decirlo, viene de esta tierra, a través de las buenas obras, a través de los frutos, a través de las evidencias externas, porque el evangelio es diferente, que dice que la cristiandad no es creencia, sino evidencias externas, lo cual es totalmente falso. Y es el mensaje de la serpiente, es el mensaje que la serpiente le dio a Eva, la cual Eva comió y creyó, de que la salvación podía obtenerse, digamos, entre comillas, a través de las obras. Es totalmente ridículo, digamos, si lo vemos a la luz de las Escrituras. Por eso el Señor nos abre el entendimiento, Él nos abre el entendimiento y podemos entender con claridad la palabra del Señor, que dice el Señor que la escondió de los sabios y entendidos y se las reveló a los niños. El Espíritu Santo es quien nos da la interpretación de las Escrituras. Por eso los falsos maestros, los que predican un evangelio diferente, un evangelio herético y un evangelio que ofende a Dios, detestan la imagen que aquel que interpreta la Escritura. Entonces les molesta mucho a ellos que una persona tenga entendimiento en lo que es la salvación, lo que es las Escrituras. Les molesta mucho. Ellos dicen que ya está todo interpretado, que ya está todo dicho. Es mentira. Es el Espíritu Santo el que da la verdadera interpretación de las Escrituras, no hombres, tradiciones. No, el que da la iluminación y la revelación y la interpretación es el Espíritu Santo. Y la entendemos la Escritura por la revelación y la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, dice que la salvación no se pierde porque tenemos el nuevo nacimiento. ¿Cómo sabemos que tenemos el nuevo nacimiento? Porque nuestros pecados han sido perdonados y el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso vivimos por fe y no por vista. Santiago 1:18. Este sería nuestro quinto argumento, el nuevo nacimiento. Si una persona ha nacido, no puede volver atrás, no puede volver al vientre de la madre, no puede ser condenada la persona. Es algo, si en lo natural una persona no puede volver al vientre de la madre, cuanto más un hijo de Dios se ha nacido de nuevo. Ella no puede volver más a la oscuridad, ya no puede volver más a las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora está en el reino de Dios. Un niño jamás puede volver a la oscuridad del vientre de su madre porque ya nació, y aparte que minuto a minuto va creciendo y es imposible que pueda volver al vientre de su madre, es imposible. Así también el Hijo de Dios no puede volver más a las tinieblas porque ya Cristo lo ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y no puede volver más, por más que quiera no puede. Pero estamos salvados, no podemos. Estamos felices de que hemos sido salvados por nuestro Señor y Salvador. Entonces, Santiago 1:18, por eso es totalmente imposible perder la salvación.
así como un niño no puede volver al vientre, a nosotros tampoco podemos volver al reino de las tinieblas. Digamos, reino de las tinieblas, a las tinieblas. 1.18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Él nos hizo nacer cuando creímos a la verdad, como dice en Efesios 1.13. Nosotros ese día nacimos de nuevo, el día que creímos. No es que vamos naciendo, vamos algo progresivo, que nos vamos santificando y vamos obteniendo la salvación. Eso es totalmente falso. Nosotros cuando creímos ese día, nacimos de nuevo. Dios nos hizo nueva criatura ese día. Después viene el tiempo donde Dios nos va tratando y Dios nos va santificando y nos vamos santificando para agradar al Señor, pero ya fuimos salvados. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces sería nuestro quinto punto, el nuevo nacimiento. Juan 3.9, primera de Juan 3.9, primera de Juan 3.9 dice, aquí dice la palabra, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios, es nacido de Dios. Y este es un versículo un poco controversial, porque dice que, o discutible, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Gloria a Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios, es nacido de arriba, no puede ya. Por eso decimos que el cristiano siempre está en cero, porque no peca la nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo decía que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero la carne se revela constantemente a la ley de Dios. Por eso dice que no pecamos. Nosotros no interiormente ya somos nacidos, somos nueva criatura, digamos que ya Dios nos hizo nueva creación para la gloria de su nombre. La que peca es la carne. Es un pasaje profundo, digamos, y es para analizarlo en otro momento. Dice 1 Juan 5.1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Somos nacidos de Dios. 1 Juan 5.4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ya lo habíamos visto. Somos nacidos de Dios, no somos nacidos de arriba y somos lavados con la sangre de Cristo, y no somos una institución, sino que somos el cuerpo de Cristo. No nos regimos por mandamientos ni tradiciones de hombres. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho libres. Nacimos libres. El Señor nos ha hecho libres para la gloria de su nombre. Por eso este evangelio diferente es un evangelio diferente. Decir que la salvación se pierde es un evangelio diferente, porque lo que habló allí el apóstol Pablo en Gálatas, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque había algunos judaizantes que decían que para ser verdadero, para salvarse, verdadero cristiano, verdadero hijo de Dios, tenían que cumplir con las leyes de Moisés, con las leyes que Dios le dio a Moisés, o sea, con la ley judía, con la ley
que Dios le había dado al pueblo, que solamente Cristo la cumplió. Y gracias a que Cristo la cumplió, nosotros al creer en Él se nos imputó todo a nosotros. Pero ¿qué pasa? Los judaizantes decían que aún se tenían que circuncidar y seguir la ley. Aparte de creer en Cristo. Y el apóstol Pablo dice que ese es el evangelio diferente. Es creer en Cristo más las obras. Por eso el catolicismo, cuando se discute el tema de la fe, ellos dicen que sí, que es por fe, pero hay que agregarle las obras. Es lo mismo que hacían los judaizantes. Decían, está bien, sí, cree en Jesús, pero tenés que agregarle las obras de la ley. Los católicos dicen las obras cristianas, o sea, la disfrazan, pero son obras al fin. ¿Qué mayores obras que las obras de la ley? No hay mayores obras. O sea que el evangelio diferente siempre se ha caracterizado el diablo por el disfraz, por disfrazar las cosas. Entonces, por eso debemos estudiar las escrituras para poder entender la doctrina. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué hace el evangelio diferente y los falsos maestros? Despreciar la palabra, las escrituras y la doctrina. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque cuando el pueblo de Dios entiende la doctrina, estos falsos maestros quedan al desnudo y pueden ver que son falsos. Entonces no les conviene a ellos que el pueblo estudie las escrituras ni entienda la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Muchos, o la gran mayoría, el 99% podríamos decir, que no quieren que la gente entienda que la salvación no se pierde, porque tienen miedo que la gente se sienta libre y deje las iglesias y ellos se queden sin prestigio, sin gloria delante de los hombres, y se les desnude que no son nada, que si Dios levanta una persona es para que alimente el pueblo de Dios, no son para que tengan gloria delante de los hombres como estos personajes pretenden. Porque lo que buscan mucho es gloria delante de los hombres. Y si se les enseña al pueblo a que son libres, no les conviene a ellos. Porque pierden mucho. Tanto prestigio, gloria delante de los hombres y dinero. Así que no les conviene que el pueblo se entere que son libres. Entonces los tienen esclavizados a un evangelio de salvación por obra. Lo mismo que hacían estos judaizantes en la época allí que está hablando Pablo. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos que dicen que es fe más obras, que tenés que llevar la cruz, que tenés que renunciar a todo lo que posees. Cuando habla todo eso, habla Cristo al pueblo de Dios y habla bajo la ley. El evangelio diferente, los falsos maestros hacen toda una mezcolanza para que salga una salvación por obras. Mezclan lo que Cristo habló al pueblo de Israel bajo la ley con el evangelio de Pablo, que Dios le dio a Pablo para que Pablo enseñe a los judíos, a los gentiles, o sea, a nosotros. Así que hacen esa mezcla y sale una salvación por obra. Lo mismo que hacían los judaizantes. Está bien, cree en Cristo, pero necesitas llevar la cruz. No se va a olvidar usted la cruz. Un día sale y se olvida la cruz y se muere porque se va al infierno. Esa es la herejía, esa es la blasfemia, esa es lo que atormenta el diablo a los cristianos. Una salvación por obras. Cristo lo habló bajo la ley y Cristo le habló a su pueblo. Cuando el evangelio que Dios le encomendó a Pablo, que es la salvación solamente por la fe, no necesitamos más nada, solamente creer en Jesucristo y en su sacrificio. Por eso el Señor dijo, todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, todo aquel que cree en Él y cree en su sacrificio y cree en su sangre tiene vida eterna. Entonces, los dos argumentos que tocamos en este video es que estamos en las manos de Dios y que, número 4 y número 5, es que hemos nacido de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo es imposible volver a las tinieblas, porque así como un niño no puede volver al vientre de la madre, un hijo de Dios no puede volver a la condenación, porque ya ha nacido de nuevo. Dios les bendiga a todos.